Hoy ponemos el foco en una pieza clave del sistema europeo de protección de derechos, el Tribunal de Estrasburgo. Más allá de saber que existe, cómo funciona realmente esta institución, la que interpreta y aplica el Convenio Europeo de Derechos Humanos para millones de personas. Sí, es una pregunta importante. Esa es nuestra misión hoy. Vamos a intentar desentrañar la organización y las competencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Tenemos aquí extractos de un documento, fundacional, sobre su estructura, de Roma, de 1950. Será nuestra guía. Perfecto. Vamos a analizar quiénes son sus jueces, cómo se organiza por dentro y, sobre todo, cómo decide sobre las denuncias de violación del convenio por parte de los Estados. Muy bien. Empecemos por la base. Los jueces. Son la cara visible, pero ¿quiénes son? ¿Cómo llegan allí? A ver, es fundamental entender esto. El número de jueces es igual al de estados que han firmado el convenio, las altas partes contratantes. Pero, y esto es clave, no representan al estado que los propone, actúan a título individual, con independencia total. Ah, vale. ¿No son embajadores de su país? No, para nada. Y para asegurar esa independencia y la calidad, los requisitos son, muy altos. Deben tener la más alta consideración moral y cumplir las condiciones para, digamos, altas funciones judiciales en sus países, o ser juristas de reconocida competencia. O sea, no solo saber de leyes, sino también una integridad impecable. Exacto. Se busca la excelencia, Y según el documento, se dedican a tiempo completo, ¿no? sin otras actividades que puedan chocar con esa independencia. Sí, dedicación exclusiva. ¿Y qué pasa si surge una duda? Si una actividad externa parece incompatible. Pues esa es una buena pregunta. Lo decide el propio tribunal. El tribunal en pleno. Sí, reunido en pleno. Es un mecanismo interno, un autocontrol para preservar esa imparcialidad, o la apariencia de imparcialidad. Entiendo. Un autocontrol necesario. ¿Y la selección? El nombramiento en sí. Pues mira, los elige la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Cada estado presenta una lista con 3 candidatos. Y la Asamblea elige a uno por mayoría absoluta. Vale, una mezcla de propuesta nacional y visto bueno europeo, por así decirlo. Algo así, sí. Y aquí hay algo que me llama la atención del documento. El mandato es de 9 años y no son reelegibles. Esto es bastante particular, ¿verdad? Sí, sí lo es. Rompe con lo habitual en otros tribunales. ¿Y por qué? ¿Cuál es la idea? Pues mira, la razón principal es reforzar todavía más la independencia de los jueces. Si tienes un mandato único, largo, pero sin opción a repetir, pues te liberas de cualquier presión, ¿no? De buscar el favor de gobiernos o de la Asamblea para un segundo mandato. Claro, tiene sentido. Busca fomentar la renovación constante y evitar que alguien se perpetúe en el cargo. Entendido. Y ojo, para que no se pare nada, aunque termine su mandato, el juez sigue hasta que llega el sustituto y, muy importante, sigue llevando los casos que ya tenía empezados, para no interrumpir la justicia. ¿Vale? La destitución es rarísima, ¿eh? Necesita 2/3 de los demás jueces y solo si se considera que ya no cumple las condiciones. Comprendo. Un diseño pensado para maximizar esa independencia individual. Vale, tenemos a los jueces. ¿Cómo se organiza el tribunal por dentro para gestionar todo el trabajo? Debe ser complicado coordinar a tantos jueces. Sí, es un desafío. La organización interna es clave, claro. Tienen una secretaría, que es el soporte administrativo y jurídico. El reglamento del tribunal detalla cómo funciona. Y dentro de la secretaría, están los relatores. Relatores. Sí. Son juristas que ayudan a los jueces únicos. Preparan los expedientes, ayudan a filtrar casos. Dependen del presidente del tribunal. Son esenciales para manejar el volumen de demandas. Ah, vale. Son como el primer motor para mover los casos. Y luego está el pleno, la reunión de todos los jueces. ¿Qué hace si no juzga directamente? El Pleno es como el órgano de gobierno interno. Sus funciones son más bien organizativas, administrativas. No juzgan casos ahí. ¿Y qué hacen entonces? Pues eligen al presidente y a los vicepresidentes por 3 años, y ellos sí pueden ser reelegidos. Al secretario. También constituyen las salas, que son las formaciones que sí juzgan, por un tiempo determinado. Eligen a sus presidentes. Aprueban el reglamento del tribunal, las reglas del juego, digamos. Y tienen una función curiosa. Pueden pedir al comité de ministros reducir el número de jueces por sala a 5, pero eso necesita unanimidad del comité. O sea, que el Pleno monta la estructura y pone las normas, pero no decide los casos. Para eso están esas formaciones más pequeñas que has dicho. Exacto.
El trabajo jurisdiccional del día a día lo hacen distintas formaciones, según el caso. El tribunal actúa como juez único, en comités de 3 jueces, en salas de 7 jueces o en una gran sala de 17 jueces. Vaya estructura escalonada. Es la forma de gestionar miles de demandas al año. Son las salas las que crean los comités. Y en esas formaciones clave, las salas y la gran sala, ¿cómo se aseguran de que esté presente la perspectiva del Estado implicado? Ah, eso está bien pensado. Tanto en las salas de 7 como en la gran sala de 17, el juez elegido en representación del Estado parte en el caso. Participa. Es miembro de pleno derecho. El juez nacional, que se le llama a veces. Eso es. Su presencia garantiza que se escuche la perspectiva de ese sistema jurídico. Y si ese juez no puede estar, por lo que sea, el presidente del tribunal nombra a un juez ad hoc de una lista que ese Estado ha dado antes. Vale. ¿Y la gran sala? ¿Cómo se compone? La gran sala es, más potente. Incluye al presidente y vicepresidentes del tribunal, a los presidentes de las 5 salas, al juez nacional, claro, y a otros jueces que van rotando. Y hay una regla interesante para asegurar una revisión fresca. Si un caso llega a la gran sala porque una sala se lo ha pasado por complejo o importante, Sí. pues los jueces de esa sala original no pueden estar en la gran sala, salvo el presidente de esa sala y el juez nacional. Ah, curioso. Como una segunda opinión reforzada dentro del mismo tribunal. Exacto, para que haya una nueva mirada sobre el asunto. Eso aclara la estructura. Ahora, vamos a las competencias. ¿Cómo se reparte el trabajo? ¿Quién decide qué caso ve quién? Empecemos por esa primera puerta, el juez único. El juez único es el primer filtro, crucial para la eficiencia, por el volumen de demandas individuales. Y opera con una regla estricta. No puede ver un caso contra el Estado que lo propuso a él. Lógico, por imparcialidad. Claro. Su tarea es identificar rápido los casos que son claramente inadmisibles, por ejemplo porque no se han agotado los recursos internos o son manifiestamente mal fundados, o los que hay que archivar por otras razones. Si la decisión de inadmitir o archivar es clara, la toma él y es definitiva. No se puede recurrir. Y si no está tan claro. Si el caso no es claramente inadmisible o necesita más examen, lo pasa para arriba, a un comité o a una sala. Funciona como un triaje inicial, entonces. Muy necesario, imagino. ¿Y si pasa ese filtro? Llega al comité de 3 jueces. ¿Qué pueden hacer ellos? Los comités de 3 tienen un doble papel. Primero, también pueden declarar inadmisible o archivar un caso, por unanimidad. Son un filtro reforzado, digamos. Pero lo más interesante es que, si la demanda es admisible, pueden no solo admitirla, sino también dictar sentencia sobre el fondo en la misma decisión. ¿Ah, sí? ¿Admitir y decidir a la vez? Sí, pero solo si la cuestión jurídica principal del caso ya está cubierta por lo que llaman jurisprudencia bien establecida del tribunal. ¿Y qué es eso de jurisprudencia bien establecida? Explícamelo un poco. Pues significa que el tribunal ya ha dictado sentencias antes sobre casos parecidos, que ya ha dejado claro cómo se interpreta el convenio en esa situación concreta. Ah, vale. Si llega un caso nuevo, que es básicamente lo mismo que algo ya resuelto, el comité aplica esa jurisprudencia ya consolidada y lo resuelve rápido, sin necesidad de un debate largo en sala. Entiendo. Es para agilizar los casos repetitivos o los que no plantean dudas nuevas. Exacto. Es vital para manejar la carga de trabajo. Y sus decisiones y sentencias también son definitivas. Muy lógico. Entonces, si un caso no es inadmisible y tampoco se puede resolver rápido por un comité con jurisprudencia ya fijada, ahí entra la sala de 7 jueces. Correcto. La sala es la formación estándar para los casos que necesitan un examen más a fondo. Decide sobre la admisibilidad y, si admite, sobre el fondo de las demandas individuales que han pasado los filtros. Y además las salas son las que ven las demandas interestatales, las de un Estado contra otro. Que serán menos pero importantes. Mucho menos frecuentes, pero de gran trascendencia sí. Normalmente la sala decide primero si admite o no, y luego el fondo, aunque a veces lo hace todo junto. Y antes mencionaste la gran sala, la de 17 jueces. Si la sala de 7 es lo normal, ¿cuándo se recurre a esa formación tan grande? La gran sala es para situaciones excepcionales, no es lo habitual. Una sala puede decidir, antes de dictar su sentencia, inhibirse en favor de la gran sala, o sea, pasárselo. ¿Y cuándo pasa eso? Pues principalmente en 2 casos. Primero, si el asunto plantea una cuestión grave sobre cómo interpretar el convenio o sus protocolos. Y segundo, si la solución que la sala está pensando darle al caso podría contradecir una sentencia anterior del propio tribunal.
Ah, vale. Se reserva para casos que pueden marcar un antes y un después en la interpretación del convenio o que podrían romper la coherencia de sus decisiones. Precisamente. Es un mecanismo para asegurar la coherencia y el desarrollo ordenado de la jurisprudencia en temas importantes. Tiene sentido. Pero hay un detalle. La inhibición no puede hacerse si una de las partes, el demandante o el Estado, se opone formalmente. O sea que los litigantes tienen algo que decir ahí. Sí, tienen voz en ese proceso de enviar el caso a la máxima instancia. Interesante. Y hablando de competencias en general, ¿cuál es el alcance del poder del tribunal? ¿Hasta dónde llega? Pues su competencia, según el convenio, se extiende a todos los asuntos sobre la interpretación y aplicación del convenio y sus protocolos, que le lleguen, ya sea de individuos o de estados. Y aquí hay un punto fundamental de su autoridad. Si hay una pelea sobre si el tribunal tiene competencia o no para ver un caso, Por ejemplo, pues si un estado dice, esto es un asunto interno mío, no del convenio, bueno, pues es el propio tribunal el que tiene la última palabra para decidir sobre eso. vaya. Es lo que se llama competence, la competencia para decidir sobre su propia competencia. Esa capacidad de definir sus propios límites es crucial para su independencia frente a los estados, claro. Sin duda. Y ya lo has dicho, pero para recalcarlo, también puede haber conflictos entre estados sobre si cumplen el convenio. Así es. Cualquier estado parte puede denunciar a otro estado parte ante el tribunal si cree que ha incumplido el convenio. Son los asuntos interestatales. Estadísticamente son pocos, si los comparas con las miles de demandas individuales, pero tienen una repercusión política y jurídica enorme. Ponen a prueba las obligaciones de los estados a un nivel muy alto. Bien, creo que hemos trazado un mapa bastante claro de cómo está montado y cómo funciona el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hemos visto cómo se eligen los jueces, buscando independencia, excelencia, con ese mandato único de 9 años tan llamativo. Sí, Hemos desglosado su organización interna, el Pleno como gobierno y luego las formaciones de trabajo. Juez único, comités, salas y la gran sala, cada una con su función. un engranaje complejo. Y hemos detallado cómo se reparten las competencias, para ver desde demandas individuales hasta esas disputas entre estados. En esencia, es un sistema que busca un equilibrio difícil, entre ser eficientes con tantísimo trabajo, la especialización para temas delicados y la coherencia para construir una jurisprudencia sólida en derechos humanos para toda Europa. Actúa como una red de seguridad final, un mecanismo supranacional, cuando la protección dentro del país no ha funcionado. Y como reflexión final, hay una idea potente que ha salido varias veces y que define mucho a este tribunal. Esa capacidad para decidir sobre los límites de su propia competencia. La competence. Exactamente. Y eso nos deja con una pregunta que es, inherente a la existencia de estos tribunales internacionales de derechos humanos. Cuando una corte tiene la autoridad final para interpretar un tratado y decir hasta dónde llega su poder frente a los estados que la crearon, ¿cómo se asegura el equilibrio? ¿Cuáles son los contrapesos, más allá de la autolimitación y el rigor jurídico, para que ese poder se use siempre para proteger de verdad los derechos del convenio? Es una tensión, dinámica y constante en el corazón del derecho internacional.